Ahora sí, ya está grabado. Muy bien. Vamos a continuar con la demostración de la proposición. Bueno, antes de continuar, quería decirles que hoy me han citado para una reunión a las 12. Entonces, yo vivo un poco aquí por Vinotinto y estoy viendo cómo le voy a hacer para bajar. Y recién me avisaron hace unos minutos. Yo creo que vamos a terminar un poquito antes hoy, tipo menos cuarto y media o 11:30 para que me dé el tiempo, ¿ya? De todas formas, vamos a intentar terminar ya esto. Bueno, lo que habíamos quedado, lo último que habíamos hecho era demostrar, bueno, estábamos demostrando que cesado y acotado, que es la condición, bueno, perdón, que Heine-Borel implica Bolzano-Weierstrass, ¿no? Es decir, que la condición de los recubrimientos implica la condición de los que existen subsucesiones convergentes, ¿no? Y lo hemos hecho por contradicción. Bueno, y entre lunes y hoy me hicieron llegar dos consultas, ¿no? Respecto a la demostración, ¿no? Y como les había dicho, hay varios aspectos que yo estoy dejando, bueno, que yo los he colocado muy de forma probablemente un poco directa, por ejemplo, estas inclusiones, ¿no? Y aquí esta afirmación acá de que esto no tiene un punto de acumulación, ¿no? La razón por la cual las he dejado es porque, primero que son cuestiones que no son difíciles de demostrar, pero que requieren un poquito de reflexión, ¿no? Y además que como demostrarlo absolutamente todo, perdón, eh, haría que esto se vuelva demasiado largo el proceso de hacer esto. Entonces, de todas maneras, como a medida en que vayan surgiendo las consultas, muchas de estas cosas que yo voy dejando como sin justificación plena, o sea, solamente con una explicación intuitiva, eh, lo podemos considerar como parte de los ejercicios que se van dejando, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la otra implicación, es decir, vamos a probar que 3 implica 1, bueno, con este color, 3, la condición de Bolzano-Weierstrass implica la condición eh, perdón, 1, ¿no? La condición de cesado y acotado, que es la primera condición, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a demostrar, bueno, la hipótesis que tenemos es que todo conjunto, de que cualquier sucesión tiene una subsucesión que converge a un punto de A, ¿no? Es decir, lo que habíamos demostrado aquí, ¿no? Entonces, ahora es al revés, esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que el conjunto es cesado y acotado. Ese es un por demostrar. Entonces, por demostrar aquí, A es cesado y acotado, ¿ok? Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Entonces, para demostrar que A es cesado, primero vamos a demostrar que A es cesado. Nosotros vamos a usar un teorema que habíamos demostrado en la parte de cuando habíamos hecho lo que correspondía a los conjuntos cesados, ¿sí? Cuando habíamos hablado de los conjuntos cesados, esto está justo aquí, habíamos demostrado, bueno, habíamos establecido un teorema que era este, ¿no? Que decía que un conjunto es cesado si, solo si, esto de aquí, un conjunto A es cesado si, solo si cualquier secuencia XK que converge, el límite está en A, ¿no? Entonces, este teorema 9 es el que vamos a utilizar. Lo que nos está es una condición sí, solo sí. Entonces, para saber si un conjunto es cesado, es suficiente ver que si yo tomo una secuencia convergente, el límite está en A, ¿no? Entonces, por eso era importante esto, porque esta va a ser la herramienta y eso lo hemos demostrado, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, eso me va a dar una herramienta para justamente yo poder demostrar mi proposición porque habla de sucesiones, ¿no? Es decir, es una proposición que se refiere a sucesiones. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente para demostrar que es cesado, vamos a utilizar esa condición. Entonces, vamos a partir de una sucesión, ¿no? Consideremos
vamos a consideremos una sucesión, una secuencia, digamos, x sub k. ¿Listo? Pero tal que los xk están en A, ¿no? Y el xk converge a un x, digamos. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que demostrar es que este x está en A. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo el teorema 9. ¿Sí? Pero ¿cuál es la hipótesis ahora para nosotros? ¿No? La hipótesis que nosotros tenemos es que toda secuencia, ¿no?, tiene una subsucesión que converge a un punto de A. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis, ¿no? Pero fíjense, y esto si ustedes se acuerdan, es algo que lo pueden demostrar, pero sin embargo que yo recuerdo que en análisis lo hemos visto. Cuando yo tengo voy a hacer con otro color, cuando yo tengo una sucesión que converge, ¿no? Todas sus subsucesiones convergen, ¿sí? Entonces, eh, la hipótesis me dice que para toda sucesión hay alguna subsucesión que converge a un elemento de A. Pero yo sé que si una sucesión converge, todas sus subsucesiones convergen, ¿no? Entonces, por hipótesis, esas subsucesiones solo pueden converger a un elemento de A, ¿no? Entonces, este elemento al cual converge la sucesión entera tiene que estar en A, ¿no? Entonces, esto es, bueno, lo voy a colocar aquí arriba como recordatorio, ¿no? Si una secuencia, esto no es difícil de probar, ¿no? Converge, ¿no? Converge todas sus subsucesiones, eh, subsecuencias, ¿no? Van a convergen, ¿ok? O sea, eso es una propiedad que tienen todas las sucesiones que convergen, ¿no? Bueno, entonces por hipótesis, ¿no?, lo que vamos a tener es que este X tiene que estar en A, porque la hipótesis me dice eso, ¿no? Luego, por hipótesis, mi X tiene que, considerando el XK como una subsucesión también, que es, ¿no? Por hipótesis, X tiene que pertenecer a A, ¿no? Y esto es justamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el X estaba en A, ¿no? Esto demuestra, ¿no? Esto demuestra que A es cesado. ¿Por qué? Por el teorema, ¿no? Teorema 9, por teorema 9. ¿Ok? Listo. Eso ya demuestra que que mi conjunto es cesado cuando cumple la condición de Bolzano-Weierstrass. ¿Sí? Y ahora lo único que nos resta probar es que es acotado, ¿no? Entonces la condición para probar que es acotado lo vamos a hacer por contradicción, ¿sí? Vamos a considerar que no es acotado, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Significa que no lo puedo encesar que no existe una bola tal que el conjunto esté totalmente contenido en esa bola, ¿no? Eh, es decir, eso es lo mismo que decir que toda bola tiene un elemento del conjunto A fuera de esa bola, ¿no? Entonces, la clave para nosotros es considerar estas bolas, ¿no? Lo que vamos a hacer es, bueno, supongamos, ¿no? Por contradicción, supongamos que A no es acotado, no es acotado, no es un conjunto acotado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo agarro cualquier bola de cualquier radio, siempre va a haber un elemento de afuera de esa bola, ¿no? Entonces, esto significa perdón, significa que para todo K, voy a tomar así enteros, ¿no? O sea, estoy tomando bolas de radio entero. Para todo K mayor entre 1, 2, así números enteros, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Para todo K nosotros podemos encontrar, va a existir un X sub K que pertenece al conjunto A, tal que este XK no pertenece a la bola de centro 0 y radio K. ¿Están de acuerdo? ¿No? Eso es justamente lo que significa no estar acotado, ¿sí? Cualquier bola que tome va a haber un elemento fuera de esa bola. Nunca lo voy a poder encesar en una bola, ¿no? Y esto significa, es decir, ¿no? Es decir,
la norma de mi xk, ¿no? Va a ser mayor o igual que el k, así, ¿no? Donde k es un entero 1, 2, 3. Entonces lo que tengo aquí, fíjense, es una sucesión, ¿no? Es una sucesión, eh, pero es una sucesión que si hacemos k cada vez más grande, tiene tamaño muy grande, ¿no? Se está en módulo o en norma, se está haciendo muy, muy grande, ¿sí? Entonces, el x1 es mayor o igual que 1 en norma, el x2 es mayor o igual que 2 en norma y así, ¿no? Entonces, a partir de ahí tengo que llegar a una contradicción, ¿sí? ¿Cuál va a ser la contradicción? Pues la contradicción va en el sentido de que, por hipótesis, esta secuencia que acabo de crear, ¿no? He creado una secuencia, debería, por hipótesis, tener una subsucesión convergente, ¿no? Entonces, por hipótesis, ¿no? Por hipótesis, la secuencia que acabamos de crear, xk, tiene una subsecuencia que la podemos escribir como x sub k sub j, digamos, ¿no? Así, ¿no? Una subsucesión, ¿sí? Tal que este x sub k sub j debería converger a algún valor x, ¿sí? O, bueno, para no confundir, lo voy a llamar y, así, y, ¿ya? Va a converger a algún valor. Esa es la hipótesis. La hipótesis me dice que toda secuencia de elementos de A tiene una subsucesión convergente, ¿sí? Pero eso significa a su vez que la sucesión en sí es acotada. Ese es otro hecho general que se tiene en el ámbito de las sucesiones, ¿no? Es algo que sucede con todas las sucesiones. Es decir, si yo tengo una secuencia convergente, si una secuencia es convergente, automáticamente en un espacio vectorial normado, automáticamente debe ser acotada, es acotada, ¿sí? Eso es algo que ocurre con todas las sucesiones convergentes en un espacio vectorial normado, incluso en un espacio métrico, ¿no? Entonces, esto significa tal que esto converge a Y, ¿no? Y esto significa luego X sub K sub J, ¿no? Así, es acotada, es una sucesión acotada, es acotada, ¿no? Y eso es absurdo porque fíjense, esto es una subsucesión de una sucesión, pero esta sucesión es mayor o igual que los K y estos KJ se están yendo infinito, ¿no? Es acotada, lo que es absurdo, ¿no? Lo que es absurdo. ¿Por qué? Pues por la construcción, nuestro X sub K sub J, ¿no? Es mayor o igual que K sub J, ¿no? Y como los KJ son los índices de la subsucesión, ¿no? Y tengo que K1 es menor que K2, menor que, y así sucesivamente, ¿no? KJ, ¿no? Menor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como esto es una secuencia creciente de enteros, automáticamente KJ tiende a infinito. Tiende a infinito cuando el J tiende a infinito. ¿Ve? Entonces eso automáticamente hace de que en módulo la sucesión la sucesión de normas de la subsucesión converja a más infinito. ¿No ve? Luego, el límite de la sucesión de normas x sub k sub j cuando j tiende a infinito tiene que ser igual a más infinito. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Esto ya está descartando el hecho de que la sucesión sea acotada, ¿no? Y listo, tengo un absurdo, ¿no? Un absurdo con la condición anterior, ¿no? Eh, eh, bueno, aquí debería, esto está mal, ¿no? Este límite es igual a el módulo de y, ¿no? Y esto, por lo que acabo, por esta condición de acá, esta de aquí, eso significa que esto sería igual a más infinito. Y esto es absurdo, ¿no? Porque no hay vectores de tamaño infinito, ¿no? Esto es más preciso, por si acaso, ¿no? Y esto es absurdo, absurdo, ¿no? Ok, listo. Entonces, con eso ya hemos demostrado nuestro teorema.
el teorema de eh, el teorema principal que nos habíamos propuesto demostrar, ¿no? Fíjense que es una demostración bastante larga, pero es muy bueno conocerla y es mejor aún si conocen varias demostraciones, ¿no? Esta parte es la fácil, digamos, ¿no? Y la difícil era las otras, ¿sí? Finalmente, vamos a demostrar que la condición 2 es equivalente a la condición 2', ¿no? Donde 2' es lo que, este 2' era lo que nosotros habíamos llamado la condición de la intersección finita, ¿no? Lo vamos a revisar aquí, ¿no? La condición 2' es una forma alternativa de ver la condición de recubrimiento. Dice esto, ¿no? Cualquier colección de conjuntos cesados con la propiedad de intersección finita para A tiene intersección no vacía con A, ¿no? Entonces, de lo que se trata es tomar la propiedad de la intersección finita es esta que está aquí arriba, ¿no? Una colección de conjuntos tiene la propiedad de la intersección, propiedad de intersección, aquí falta finita, ¿no? Finita con A, si cualquier subcolección finita tiene intersección no vacía con A en este sentido, ¿sí? La intersección de esta colección finita con el A es siempre no vacía. Eso es lo que se llama propiedad de intersección finita, ¿ya? De una colección de conjuntos, ¿no? La propiedad 2' habla de una colección de conjuntos cesados. Ahí está el detalle para nosotros, ¿no? Cuando yo tengo una colección de conjuntos cesados con la propiedad de la intersección finita para A, y A es el que estoy diciendo que es compacto, entonces esta tiene intersección no vacío con A. Pero aquí estoy hablando de la colección, ¿no? No estoy hablando de estas intersecciones, sino de la colección entera. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a demostrar justamente esa equivalencia, ¿sí? Eh, para que esto quede completo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar que, bueno, lo voy a hacer aquí de una vez, vamos a demostrar que 2, o sea, la propiedad de descubrimientos implica la propiedad de intersección finita. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros vamos a considerar una colección de conjuntos cesados, ¿no? Eso es lo que tengo que considerar, ¿no? Sea, y lo voy a escribir así, sea f sub i, digamos, así, que puede ser finita o infinita, no, no se especifica cómo es la familia, ¿no? Una colección de conjuntos cesados. ¿Ok? Una colección de conjuntos cesados. Y lo que vamos a hacer es considerar que, bueno, la hipótesis que tenemos se refiere a los descubrimientos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que la familia, o sea, que tenemos que demostrar que la familia, si esta familia cumple la propiedad de intersección finita, entonces tiene que tener intersección no vacía con A. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar demostrar eso por contradicción. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es suponer, cesados, vamos a suponer, ¿no? Supongamos que no es así, o sea, que los conjuntos, que los conjuntos cesados, que estos conjuntos cesados no se intersectan con A. Esa es la suposición que vamos a hacer, ¿ya? Es decir, ninguno de la colección se intersecta con A. Esa es la suposición. Eso es ir por contradicción, porque lo que tengo que demostrar es lo contrario, de que esta familia que tiene la propiedad de intersección finita, no, aquí un ratito, me estoy saltando algo, ¿no? Tiene que ser una colección de conjuntos cesados que tiene la propiedad de intersección finita, que tiene la propiedad de intersección finita, ¿no? De intersección finita con A. Esa es la hipótesis, finita con A. Con A, ¿sí? Entonces lo que tengo que demostrar es que la familia se intersecta con A.
La familia tiene intersección no vacía con A. Entonces lo que vamos a hacer es suponer lo contrario. Entonces supongamos que no es así, ¿no? Que la familia no se intersecta con A, ¿sí? Y decir eso es lo mismo que decir que A intersección, la intersección de toda la familia, así, y pertenece ahí de los F sub I, esta intersección es vacía. ¿No ve? Es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, esto lo voy a explicar un poquito más detalladamente, ¿ya? Entonces, supongamos que para todo, así sería, que para todo I en el conjunto de índices, que puede ser infinito, A intersección FI es vacío. ¿Sí? ¿Ok? Esto sucede para todo I. Pero nosotros sabemos, pero la intersección de los FI, cuando I está en I, está contenido en el FI, en todo FI. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí estoy hablando de toda la intersección y aquí estoy hablando de, bueno, para que lo diferencien bien, le voy a llamar a este J, ¿ya? J, así. Y esto va a ser J. Entonces, esto vale para todo J, ¿sí? Que no, tiene intersección vacía. Estoy suponiendo lo contrario, que tiene intersección vacía. Pero la intersección de los FI está contenido en cualquiera de los FJ, ¿no? ¿Sí? Y eso significa luego, ¿no? Luego, eso significa que A intersección, la intersección de los INI, así, de los FI, ¿no? Está contenido en A intersección FJ. Pero estoy suponiendo que estos tienen intersección vacía. Entonces esto ya es igual a vacío, ¿no? Y así este de aquí va a tener que ser vacío. ¿Se dan cuenta? A intersección, la intersección de los I en I, F sub I es igual a vacío. De ahí viene lo que había afirmado, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía al principio, ¿no? Yo podía afirmar esto directamente y ustedes deducir de dónde viene, pero a veces es bueno detallarlo en el mismo intertexto para que quede claro de dónde viene, ¿no? Pero a veces no lo hago, justamente porque algunas de estas justificaciones son muy sencillas, como en este caso, aunque probablemente no se vea muy directamente de dónde ha salido, ¿no? Pero lo que tienen que notar es que proviene justamente de la suposición de que no se intersecta la familia con el A, me lleva a esto, ¿sí? Y este es el que voy a utilizar, ¿listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es considerar ahora los complementos de los Fs, de la familia FI, ¿no? Es decir, ahora vamos a considerar sean ahora los U sub I, que les voy a llamar U sub I, que va a ser los complementos, Rn menos los FI, ¿no? ¿Sí? Entonces, como los FI es una colección de cesados, estos son abiertos. Sean ahora U sub I que son abiertos, ¿no? Que son abiertos, ¿sí? Porque un conjunto es abierto si su complemento es cesado y recíprocamente, ¿no? Que son abiertos, ¿no? Entonces, el detalle lo importante que tiene esta condición de esta suposición de aquí es que me va a permitir concluir lo siguiente. Entonces, ¿no? Entonces, la familia U sub I de los abiertos se cubre A. Se cubre A. ¿Sí? Entonces, eso porque, fíjense que yo podía haberlo colocado ahí y decirles a ustedes, esto es evidente, ¿no? Esto es inmediato, pero puede que no lo sea del todo todavía, ¿no? Entonces vamos a intentar justificarlo, ¿no? Y la justificación está justamente en el hecho de que miren, si este conjunto A intersectado con este es vacío, quiere decir que A está contenido en el complemento de A, pues, ¿no? Pues, entonces esa es la justificación justamente, pues como, pues, como A y la intersección de los FI son disjuntos, ¿no? Como conjuntos son disjuntos, su intersección es vacía, son disjuntos, ¿no? Fíjense que aquí también, de nuevo, es algo que ustedes lo tienen que practicar mucho, tienen que
mezclar la terminología estrictamente matemática, simbólica, con terminología literal, para que probablemente sea más claro. Entonces, como A y este conjunto son disjuntos, entonces eso significa que el A está contenido en el complemento de este conjunto, es decir, en Rn menos la intersección de los FI. ¿Se dan cuenta? Eso es porque justamente por teoría de conjuntos nomás, ¿no? Pero esto de aquí, por las leyes de Morgan, no es nada más que la unión, ¿no? La unión de los Rn menos Fi, así. Y esto va a ser la unión desde para los I en I de los U sub I. Y es justamente lo que les decía, que el A está contenido en la unión y eso significa que se cubre al conjunto A. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces yo podía ver, uno cuando estás redactando esto puede omitir cuando es muy evidente que el por qué, ¿no? Lo que no puede hacer es omitir sin saber por qué, ¿no? Entonces en las pruebas, por ejemplo, de análisis, eso he visto la última vez que di análisis, muchos escriben y piensan que es muy evidente lo que están afirmando, pero cuando se les pregunta de dónde, por qué es eso exactamente, no saben, ¿no? Entonces, eso es algo que justamente en una prueba se evalúa justamente eso, ¿no? De que si no está claro en el texto de dónde viene, al preguntar de dónde viene, tiene que ser muy clara la razón, ¿no? O sea, tal que haya sido muy evidente por qué se lo ha omitido, porque era muy, muy evidente, como acá. Esto yo lo podía haber omitido, pero si, en tanto yo sepa exactamente por qué es así, ¿no? Entonces eso es algo que es difícil a veces discernir eso, ¿no? Ok, entonces como yo tengo, ¿qué sucede? Que yo tengo un descubrimiento del conjunto A, ¿no? Por abiertos ahora, porque son abiertos son estos conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis habla justamente de descubrimientos y me dicen que cualquier descubrimiento abierto admite un subdescubrimiento finito, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces, por hipótesis, ¿no? Por hipótesis, por hipótesis, existe, ¿no? Existe, existen, lo voy a escribir así, I sub 1 índices, ¿no? Bueno, lo voy a escribir así, U sub I, U sub I1, U sub I2, así sucesivamente, ¿no? Es, una, es un subdescubrimiento para mi conjunto A, ¿no? Es que existen U sub I1 y sub I2 de la familia, ¿no? Eh, tal que el A es descubrimiento por la unión de estos, ¿no? Lo voy a escribir U sub I1, unión, y así sucesivamente, U sub IN, ¿no? Esto es por hipótesis, porque la hipótesis me dice que eso siempre va a pasar cuando yo tenga un descubrimiento abierto, va a haber un subdescubrimiento finito, ¿no? Entonces, nuevamente voy a hacer el juego de esto, ¿no? Esto yo lo puedo escribir como la intersección de estos. Lo puedo escribir como Rn, y esto ya ustedes ya lo pueden deducir de dónde viene, de los F y sub 1, pero aquí intersección, así. Esto es por Morgan, F sub I n, así, ¿no? Lo puedo escribir así. Entonces, esto qué significa interpretándolo? Significa que este A, como está en el complemento de este conjunto, quiere decir que este A y este conjunto son disjuntos, ¿no? Luego A intersección, esta intersección, F sub I1, intersección F sub IN, ¿sí? Es igual a vacío, son disjuntos, ¿sí? ¿Ok? Y esto es una contradicción, porque por hipótesis mi colección de conjuntos cesados tiene la propiedad de intersección finita con A, ¿sí? ¿Y qué significa la propiedad de la intersección finita con A? Que cualquier subcolección finita tiene que tener intersección no vacía con el A, ¿sí? Cualquier subcolección finita, la intersección de cualquier subcolección finita tiene que tener intersección no vacío con A. Y eso claramente aquí ya no está pasando, ¿no? Entonces, y esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Pues A tiene la propiedad
No, pues pues la colección F sub I tiene la propiedad de intersección finita. De interfinita. ¿Ok? Finita, ¿no? Entonces eso significa que mi... que eso ya demuestra mi proposición, porque hemos llegado a una contradicción, ¿no? Una contradicción con el hecho de que la familia tiene la propiedad de intersección finita con A. Entonces, como es una contradicción, así, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser cierto? Lo cierto es que para todo J esto tiene que tener intersección vacía, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que así A intersección la familia. Permítanme escribirlo así para no escribirlo muy, muy, muy detalladamente. Es no vacía. ¿Ok? Entonces eso es lo que um, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Muy bien. Ya. Ahora, bueno, la otra dirección. La otra dirección es. Vamos a partir de la misma idea, ¿no? O sea, estamos ahora demostrando que 2' implica 2. ¿No? 2', 2' implica 2. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces de aquí nosotros vamos a... lo que tenemos que demostrar es que dado un recubrimiento abierto existe un subrecubrimiento finito, ¿no? Entonces eso vamos a tomar un recubrimiento, ¿no? Sea U sub I, ¿no? Un recubrimiento abierto, abierto de A, ¿no? Tengo que demostrar que hay un subrecubrimiento finito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer y vamos a definir con la misma idea del anterior los complementos. Rn menos U sub I, que son F sub I, que son cesados, que son cesados, conjuntos cesados, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, como esto es un recubrimiento de A, lo que ya hemos visto aquí es que cuando nosotros tenemos un recubrimiento de A, eso es equivalente a decir que la intersección de los complementos es no vacío, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Voy a colocar así. Entonces, lo que vamos a tener es que A la intersección de los F sub I en I es igual a vacío, ¿no? Es igual a vacío, ¿sí? Entonces, fíjese que esto nosotros ya lo hemos, ya saben de dónde viene eso, viene de esta partecita de aquí que lo he hecho aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Entonces tengo esa intersección y por la primera y por la hipótesis, eso significa que esta familia no cumple la propiedad de intersección finita, ¿no? Entonces, por hipótesis, esta familia no puede tener intersección, la propiedad de la propiedad de la intersección finita con A. Por hipótesis, eh, F sub I, ¿no? La familia no tiene, porque si esta intersección es igual a vacía, cualquier intersección finita está metida aquí, es igual va a ser vacía, ¿no? Entonces no tiene la propiedad de intersección finita. ¿Sí? Esto lo tienen que entender muy claramente, ¿no? La propiedad de intersección finita se refiere a la intersección de una familia finita, ¿no? Esta es toda la intersección y esas intersecciones están contenidas ahí. Entonces es la razón por la cual no puede tener la propiedad de la intersección finita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que como no tiene la propiedad de intersección finita, entonces, ¿no? Eso significa que existe, ¿no? Existe alguna subfamilia
le voy a llamar f sub i1, f sub i2, así, ¿no? Esto es porque no cumple la propiedad de intersección finita. F sub in, ¿no? Tal que, de la familia esa, tal que el A intersectado con esta intersección de estos fi1 hasta el fin, ¿sí? Esta intersección es igual a vacía. Es igual a vacía, ¿no? Eso es justamente por el hecho de que no tiene la propiedad de intersección finita, ¿no? Uh, entonces, mm, 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 mm. Claro, esto significa que A es disjunto de este conjunto, ¿no? Luego, este A tiene que estar contenido en el complemento, ¿no? En el complemento de esta intersección, ¿no? F sub I1 hasta el F sub IN, ¿no? Y esto no es nada más que la unión, ¿no? Es la unión de los U sub I, U sub I, bueno, lo voy a escribir bien, ¿no? Sería sería Rn menos Fi1, así, ¿no? Unión y así sucesivamente por Morgan, ¿no? Rn menos F sub In. Y esto es nada más que U y 1, unión U y N. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Un subdecubrimiento finito, ¿no? Así, ¿no? Los U sub I K, ¿no? Con K desde 1 hasta el N mayúscula, es un subdecubrimiento finito. ¿No ve? Y es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces así demostramos que el 2 es equivalente al 2', ¿ya? Muy bien. Finalmente, para ya ir cerrando esta parte, ¿no? Vamos a demostrar el teorema 2. Lo voy a traer de arriba para tenerlo ahí a mano. Esta no es un equivalente, pero es una pero es una propiedad muy importante que tienen los conjuntos compactos, ¿sí? Este teorema de que está aquí, ¿no? El teorema 2. Entonces, el teorema de 2 lo que hace es establecer de que una propiedad que van a tener los conjuntos compactos, ¿no? Específicamente aquí las secuencias de conjuntos compactos, ¿no? Y lo que va a pasar con estas secuencias de conjuntos compactos es que tienen una propiedad que se llama la propiedad de los conjuntos encajados, ¿no? Y esta propiedad de los conjuntos encajados eh, aparece muy recurrentemente en la teoría, ¿sí? Este es el teorema, dice, tengo una secuencia de compactos no vacíos de Rn, pero esta es la parte importante, encajados, unos encajados en los otros de forma decreciente, una secuencia decreciente. Cuando digo decreciente me refiero al orden dado por la relación de inclusión. Entonces, dice, hay al menos un punto en esta intersección, ¿sí? Entonces, gráficamente lo que ustedes tienen que entender es que a lo que se está refiriendo es que nosotros tenemos unos conjuntos compactos, digamos este es el F1, ¿no? Que se están encajando uno en el otro. Entonces aquí está el F2, F2 así, F2, ¿no? Y luego el F3 así. Probablemente esto ya lo han hecho con intervalos en análisis 1, ¿no? F3 y así sucesivamente se van encajando uno dentro del otro. Lo que nos dice este teorema es que cuando todos estos conjuntos son compactos, la intersección va a ser no vacía, ¿sí? Entonces ese es el kit de este teorema. Y con la ayuda de lo que ya hemos demostrado, con los equivalentes que hemos demostrado, la demostración va a ser muy sencilla. Porque lo único que tenemos que hacer es hacerle jugar al primero el rol de A, ¿no? Donde A van a ser, va a ser el A del que hemos estado hablando en el teorema anterior, ¿no? Entonces, vamos a considerar de esta manera, sea A igual a F1, ¿sí? Y vamos a considerar esta familia de los F sub I
¿sí? Pero la colección está FI, ¿no? Los FI, que son cesados. ¿Por qué son cesados? Porque todos son compactos. Y hemos dicho que un conjunto es compacto cuando cumple alguno de los equivalentes del teorema anterior, es decir, tiene que ser cesado y acotado, tiene que ser tiene que tener la propiedad de Heine-Borel y tiene que tener la propiedad de Bolzano-Weierstrass. Entonces, cuando uno piensa en compacto, tiene que pensar en las tres cosas, porque son equivalentes. Pero son equivalentes aquí en Rn nomás, por si acaso, ¿ya? Entonces, esta colección es una familia, ¿no? Bueno, es una eh, una familia, ¿no? Una familia de conjuntos cesados, ¿ok? Pero hay un detalle con esta familia de conjuntos cesados, ¿no? El detalle es que esta familia de conjuntos cesados cumple la propiedad de la intersección finita, tiene la propiedad de la intersección finita. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo agarro como estas, miren, cuando ustedes tienen una familia que se va anidando y ustedes toman la intersección finita de ellos, o sea, por ejemplo, o sea, esto entre paréntesis, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una familia finita, ¿no? Digamos, las puedo ordenar sus índices, ¿no? FI1, ¿no? FI2, así los estoy ordenando, FI2 y así, FIN, pero los estoy ordenando de mayor a menor, es decir, de menor a mayor, quiere decir que este I1 es menor que el I2, así, ¿no? Eso yo lo puedo hacer con cualquier familia finita de conjuntos, ¿no? Entonces, por la propiedad, por la característica de que es decreciente, entonces eso significa que se va a dar esta relación entre los conjuntos, así, así y así, ¿no ve? Sí, porque perdón, al revés. No, está bien, ¿no? No, al revés, perdón. Esto es al revés. Así, ¿no? Perdón. Es decir, aquí el más grande, ¿no? Va a ir conteniendo a los más pequeños. Entonces esto va a ser así, así, así y así, ¿no? Esa es la relación que va a haber por esta condición de acá arriba, ¿no? Entonces, cuando yo los intersecto, como unos están contenidos en el otro, la intersección va a ser el que tiene el índice mayor, ¿no? Es decir, la intersección de estos F sub I, ¿no? Cuando yo los intersecte, lo voy a escribir en extenso nomás, FI1, intersección y así sucesivamente, intersección FIN, siempre va a ser el último, el del índice más grande, ¿no ve? ¿Por qué? Porque justamente por la característica que tiene esta familia, ¿no? Entonces, esta intersección que es uno de los miembros de la familia, el que tiene el índice mayor, ese ya está contenido en el primero, que es el A, ¿no? Está contenido en el A, ¿sí? Entonces, naturalmente tiene intersección no vacía, porque este A es exactamente el F1, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier familia finita que ustedes tomen de los Fs, la intersección es que el que tiene el índice más grande y ese ya está contenido en A, entonces tiene que tener intersección no vacía, es decir, este A intersectado con esta intersección, que es no vacía, ¿no? Entonces es por eso que nosotros de ahí podemos concluir que es una familia de conjuntos cesados que tiene la propiedad de intersección finita. De intersección finita. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense que aquí yo ya no voy a escribir lo que acabo de decirles, ¿no? Pero lo he explicado acá, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es esto para el que está escribiendo y esa es la razón por la cual lo puede omitir de la explicación, ¿sí? Pero para que si uno duda de que sea muy claro eso, lo tiene que escribir tal como lo he explicado aquí. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero esta es la razón por la cual tiene la propiedad de intersección finita, ¿sí?
Ok, entonces por la equivalencia que acabamos de demostrar entre 2 y 2', ¿no? Eso va a ser equivalente a que nuestro conjunto A se va a intersectar con toda la familia, ¿no? Tiene intersección no vacía con, bueno, entonces por la proposición anterior, por la equivalencia anterior, ¿no? Cumple la propiedad de Heine-Borel, ¿no? La propiedad de Heine-Borel, ¿no? Entonces, por la equivalencia anterior, nosotros uh, es equivalente a Heine-Borel en realidad, ¿no? Y por lo tanto, así, y como A es compacto ya, como A es compacto, como A es compacto y esta familia cumple la propiedad de intersección finita, ¿no? Entonces, para él vamos a poder tener la propiedad de Heine-Borel, que nos dice que el F1, que es mi A, ¿no? F1, que es el A, intersección con toda la familia, la intersección de los FI, ¿no? En este caso sería desde el I igual a 1 hasta el infinito, así, porque es una familia numerable, por eso puedo escribirlo así, ¿no? Que es exactamente la intersección de todos en realidad, ¿no? I igual a 1 hasta infinito. Entonces, yo por la propiedad de Heine-Borel sé que este A intersectado con esto es no vacío. Y por lo tanto, esta intersección que está aquí es no vacía. Y ya está, eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Esto es I por si acaso, ¿no? Entonces eso demuestra nuestro teorema 2. Esta propiedad juega un rol muy importante en análisis, ¿no? Y una y otra vez ustedes lo van a necesitar, especialmente en los cursos de análisis 1, análisis funcional, en fin, va a aparecer una y otra vez en diferentes materias que van a tomar. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso nosotros eh, terminamos la demostración. Bueno, bueno, lo voy a dejar como ejercicio, eh, de que ustedes demuestren que 3 es equivalente a 3', ¿no? Recuerden que 3' era esta propiedad, ¿no? Voy a recordarlo. Eh, era la propiedad equivalente a Bolzano-Weierstrass, ¿no? Bolzano-Weierstrass lo habíamos planteado en términos de sucesiones y subsucesiones convergentes, ¿no? El 3' es este, ¿no? Cualquier subconjunto finito de A tiene un punto de acumulación en A, ¿no? Entonces, es un muy buen ejercicio que demuestren que este 3' es equivalente a Bolzano-Weierstrass. En realidad, como son equivalentes, muchas veces a este se le llama Bolzano-Weierstrass, ¿sí? Porque son equivalentes, ¿no? Solo que el Bolzano-Weierstrass que nosotros hemos enunciado se refiere a sucesiones, ¿no? En cambio, este se refiere solamente a subconjuntos infinitos, ¿no? La relación es de equivalencia, entonces, bueno, perdón, las proposiciones son equivalentes, entonces, eso yo lo voy a dejar como ejercicio, ¿sí? No es muy difícil, pero necesita un poquito de pensarse también en cómo demostrar. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente tema importante digamos, de estos dos conceptos fundamentales, que es la noción de conjuntos conexos, ¿sí? Y dentro de lo que son los conjuntos conexos, para un poco ganar intuición, en realidad hay dos tipos de nociones de conjuntos conexos, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a comenzar con la primera, que es la de conjunto conexo. En realidad, um, a ver cómo intuitivamente eh, ¿qué es lo que intuitivamente nosotros podríamos llamar conjunto conexo, ¿no? Ya hemos dado una idea intuitiva al principio, que es como que las totalidades individuales que tiene un conjunto, las partes no separadas que tienen un conjunto.
¿sí? El problema con esa idea intuitiva, ¿no? Por ejemplo, si lo considero como el conjunto A, es lo que podríamos llamar un conjunto conexo porque está constituido de una sola parte, ¿no? En cambio, si tengo está constituido de dos pedazos, como estos dos así, digamos que este es el conjunto A, entonces en este caso ya tenemos un ejemplo de lo que no sería un conjunto conexo, ¿no? Entonces que esto es conexo, al menos intuitivamente, no conexo, no conectado, ¿no? Conexo tiene que ver con conectado, ¿sí? Sin embargo, esta intuición falla cuando nosotros consideramos eh, ciertos conjuntos. Eh, un ejemplo es este, y lo voy a intentar recordar. Es la gráfica del seno, pero es esa función seno que siempre aparece en los cursos de cálculo 1, esta, así, ¿no? X seno de 1 sobre X, ¿sí? Y esto va a ser tal que el X es mayor que 0, digamos. Entonces, esto si se acuerdan ustedes de los cursos de cálculo 1, eh, eh, y ya, miren, lo voy a dibujar en dos partes, ¿sí? Por un lado, bueno, lo voy a hacer con amarillo. Eh, es más o menos así. Este conjunto es el que quiero determinar, ¿ya? ¿Sí? Miren, este conjunto es el gráfico de la función seno de 1 sobre cuando x es positivo. Entonces, está con verde, lo voy a hacer con verde. Gráficamente, si aquí tenemos, digamos, el 1 y aquí abajo el menos 1, por decirlo, ¿no? La gráfica, si ustedes lo dibujan en el GeoGebra o cualquier otro, más o menos es así. Es una función que va oscilando. Perdón por lo poco preciso del gráfico, pero es así. Y se va acumulando, oscilando, y nunca llega a tocar, pero va oscilando así, ¿no? Entonces, este es este conjunto, ¿sí? Siempre se está acercando a este eje. Y ahora vamos a unirlo esto, unión, ¿no? Con el segmento, con el conjunto de los 0y, pero tal que eh, y está entre menos 1 y 1, así. Digamos este creo que funciona. Entonces, esto va a venir de aquí y va a ser este pedazo, así, ¿no? Así. O sea, el conjunto sería la unión de estos dos. Esto que se está oscilando y se está aproximando hasta el 1, ¿sí? Y que se está acumulando y no está llegando, y el segmento mismo más lo voy a unir, ¿no? Que es este y este que es este, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podemos decir que no están conectados, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, ahí es donde justamente surge un problema con la idea intuitiva de conexidad que uno tiene, ¿no? Aquí es fácil porque se apoya en la intuición, pero esa intuición a veces se ve engañada cuando consideramos este conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto va oscilando y que se está aproximando cada vez más, y además en el conjunto además está esto más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decidir si estos dos están conectados, ¿no? O es un conjunto conexo a partir de nuestra noción de conexidad, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan a surgir, ahí es donde tenemos el problema de la conexidad, que muchas veces, bueno, en matemática en general pasa eso, ¿no? A veces uno tiene una idea muy intuitivamente muy convincente y muy clara de algo, como acá, ¿no? Pero cuando se va a hilar fino, ¿no? Aparecen ejemplos donde probablemente esa idea intuitiva no va a chocar con la realidad, ¿no? Ahí es donde necesitamos ser más precisos, ¿no? Y justamente para eso nosotros debemos formular una definición de la cual podamos apoyarnos sin tener este tipo de eh, situaciones en las cuales hay ambigüedad. Es decir, esto genera ambigüedad, ¿no? Entonces, para cortar esa ambigüedad o dejar de que sea ambigua, lo que necesitamos a veces, y a veces es lo que se hace en matemática también, es ya separar las ideas, ¿no? Para que ya no sean ambiguas, ¿no? Entonces, y eso es lo que va a generar dos diferentes, pero muy vinculadas,
definiciones de conexidad, ¿no? Lo que vamos a llamar la conexidad propiamente, que está apoyada en nuestra intuición, y lo que vamos a llamar la conexidad por caminos, que es la que va a resolver el problema de la ambigüedad que genera este gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comenzar con la más fácil de acceder, que es la última, la conexidad por caminos, ¿no? La conexidad por caminos tiene que ver con el hecho de que nosotros de este punto, por ejemplo, de este conjunto aquí, nosotros podemos llegar, si caminamos continuamente, sin salirnos del conjunto y sin saltar, ¿no? Podemos llegar ahí, ¿no? Eso es, intuitivamente, eso es lo que a eso se refiere la conexidad por caminos, ¿sí? Que más o menos en este caso se va a cumplir, ¿sí? En cambio aquí, entre este punto y este punto, ya, yo voy a querer ir por ahí y no lo voy a poder hacer sin salirme del conjunto, ¿no? Entonces, esa noción es la que primero vamos a introducir, que es la conexidad por caminos. Por caminos, ¿sí? Y aquí me voy a poder apoyar en ideas que probablemente ustedes ya las han desarrollado en cálculo 2, que es la idea de camino, ¿no? Porque ustedes en cálculo 2 estudian integrales de caminos y ahí tienen que definir lo que es un camino en el plano, en RN en general, ¿no? Pero igual vamos a recordar la definición, pero ya ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, un camino continuo, lo que vamos a llamar un camino, ¿no? un, un camino continuo, un camino continuo, eh, no sé si tiene acento esto, pero bueno, ya, un camino continuo que une X a Y, así. Estos puntos van a estar obviamente en un RN, ¿no? Eh, en RN, así. Eh, va a ser una aplicación, es una función, ya, que lo voy a llamar phi, ya, phi, que va a ir de un intervalo cesado, del intervalo cesado a B en el conjunto Rn, así, ¿ok? Pero con tal que el phi de A es igual a X y el phi de B es igual a Y. ¿Listo? Y además, y phi es continuo como función. ¿Ok? Es una función continua. ¿Sí? Por el momento, esto de la continuidad para funciones definidas en intervalo, por si acaso, se refiere a que este phi, nuestra función phi, a su vez, como para cada valor t del dominio, esto a su vez determina n funciones, ¿no? Phi sub 1 de t, que son las funciones coordenadas, ¿sí? Phi sub n de t. Cuando digo continua, nos estamos refiriendo a que cada una de estas funciones coordenadas también son continuas. Todas son continuas, ¿sí? Luego vamos a generalizar esa idea. Solo lo estoy haciendo para recordar a qué se refería una función continua cuando toma valores en Rn, ¿sí? Además, aquí X y Y pueden ser iguales o no, ¿sí? Pero vamos, y B y A puede ser menor o igual, o B puede ser mayor o igual a A o no. En realidad, si B es menor que A, lo que tenemos ahí, tenemos una noción de intervalos signados, ¿no? Los intervalos signados ayudan mucho en temas de análisis, pero para no complicarnos la existencia, vamos a considerar que A es menor o igual a B, ¿ya? Entonces, luego vamos a volver al estudio de las aplicaciones de forma un poco más detallada. Por el momento solo necesitamos esta noción, ¿ya? Además, por si acaso, la noción de que sea continua la puedo escribir también en términos de sucesiones, ¿no? Bueno, esto lo tengo que colocar entre paréntesis porque luego vamos a hablar de eso también. En términos de sucesiones, una función también podemos decir que es continua cuando si yo tengo una sucesión que converge a un t, digamos, ¿no? Entonces, los valores de la función tienen que converger al correspondiente valor phi de t. Esta es la otra forma en la cual pueden ver la continuidad en este caso sin apelar a las funciones coordenadas, ¿no?
Porque aquí yo tengo la convergencia de una sucesión en R, en Rn, ¿no? Que es lo que ya hemos hablado, que es la convergencia en Rn. Esta es una sucesión de puntos en Rn, esta es una sucesión en R, ¿no? En R, ¿no? Entonces, apelando a lo que ya sabemos de sucesiones, ¿sí? Pero es solo para recordar, ¿sí? Ahora, eh, lo importante es que se recuerde que la continuidad tiene que ver con esto de no quebrarse, ¿no? No saltar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener. En RN va a pasar lo mismo, ¿ya? Bueno, vamos a decir que un camino, ¿no? Un camino, un camino, un camino está en A, en un conjunto A, subconjunto de RN, está en A, ¿ok? Si cumple esta condición, si la función, los valores de la función, si phi de t está en A, o sea, los valores, la función queda en A, para todo t en el intervalo AB. Eso significa que un camino está en un conjunto, está en el conjunto A, ¿no? Es más o menos como este, ¿no? Este camino está en A, porque no sale del conjunto, ¿sí? Entonces, intuitivamente es eso nomás. Formalmente es esto, ¿sí? Ahora, vamos a decir que un camino es un conjunto es conexo por caminos. Esa es la definición ahora que vamos a adoptar de conjunto conexo por caminos. Definición. Ya. Eh, diremos, diremos que A. Diremos que A subconjunto de Rn es conexo por caminos. Esa va a ser la terminología que vamos a utilizar, ¿no? Si cualquier par de puntos pueden ser unidos por un camino en A, ¿no? Es con eso podemos decir para cualquier par de puntos. Bueno, sí, cualquier par de puntos, en realidad lo correcto sería sí, cualquier par de puntos en A puede ser unido, puede ser unido en el sentido de lo que hemos definido aquí, camino continuo que une, ¿no? Entonces puede ser unido por un camino, en A. Y esto de camino en A se refiere a esto último, camino está en A, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir como un conjunto conexo por caminos. ¿Listo? Eh, por ejemplo, si nosotros consideramos este conjunto, un conjunto así, digamos, es esto, y aquí va a haber un hueco. Entonces, el conjunto va a ser esto. Así. Entonces, aquí, por ejemplo, este conjunto claramente es un conjunto conexo por caminos. Si nosotros agarramos dos puntos aquí, ¿no? X y Y, ¿no? Hay diferentes formas en las que los puedo unir. La idea es que va a haber un intervalo y generalmente lo podemos considerar 0, 1, ¿sí? Puedo incluso considerarlo de esta manera, que va a unir estos dos. ¿Sí? Va a haber una función así, de esta, una phi, ¿no? De tal forma que este x es el phi de 0 y este 1 es el phi de 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa un conjunto conexo por caminos, cuando siempre puedo hallar ese camino. ¿Sí? Ok. Ahora, ejemplos menos, no tan, eh, que, ejemplos más concretos, digamos, de conjuntos conexos, por ejemplo, es el mismo intervalo 0, 1, un intervalo cualquiera de R, ¿no? Es un conjunto conexo por camino, ¿sí? La manera en la cual formalmente podemos ver eso
es tomando, por ejemplo, bueno, la idea es esta, ¿no? Aquí está nuestro intervalo, aquí está el 0 y el 1. Quiero demostrar que este intervalo es un conjunto conexo por caminos, ¿sí? Para eso yo tengo que tomar un elemento aquí, ¿no? Y otro aquí, X y Y, y tengo que armar un camino que los une estos dos, ¿no? Entonces la forma más sencilla de hacer eso aquí, por ejemplo, sería definiendo lo que se denomina la recta que une estos dos puntos, ¿no? Aquí una recta que une estos dos puntos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Podemos definir la función de nuevo entre el 0 y 1, aunque puede ser entre otro intervalo, pero esta es la forma más sencilla de hacerlo, ¿sí? Y que con valores en R, ¿no? Y podemos definirlo como la recta que va de aquí a aquí, parametrizado por un t de acá, ¿no? Entonces, esa es la función que a cada t le va a asignar el phi de t. Y este phi de t lo vamos a definir como y menos x, ¿sí? Por t más x, ¿no? Entonces, fíjense, como función de t, esto es continuo, es un polinomio de grado 1 nomás, ¿no? Y x son números fijos, ¿sí? Si tomamos t igual a 0, tenemos el x, entonces este de aquí es el phi de 0, ¿no? Si vamos tomando t, por ejemplo, si tomamos t un medio, aquí voy a tener y menos x por un medio más x, ¿y eso qué va a ser? Va a ser y más x sobre 2, entonces aquí voy a tener justo en la mitad, aquí va a estar el phi de un medio, ahí, ¿no? La mitad. Esto es x más y medios, x más y medios, así, la mitad. Y luego vamos a tomar t igual a 1, entonces aquí voy a tener t igual a 1, entonces me va a quedar simplemente y, entonces esto va a ser phi de 1, ¿no? Entonces de esa manera yo he formado un camino que va desde acá, empieza aquí y se cose todo esto rectilíneamente hasta el y, ¿no? Entonces eso demuestra de que y como x y y eran arbitrarios, entonces he demostrado formalmente que este conjunto es conexo por caminos, ¿ya? Eso, por ejemplo, ya un poco nos va a hacer diferenciar entre este conjunto y este de aquí, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, nosotros no vamos a poder jamás, si yo tomo aquí un punto, digamos, este de aquí, este punto, ¿no? Y aquí tomo este, digamos, ¿no? Yo nunca voy a poder unir este punto con este punto, ¿sí? Por una curva, por un camino sobre la gráfica, sobre este conjunto. Porque cuando yo tome ese camino, yo, yo no voy a poder llegar a tocarlo a este sin saltar eventualmente aquí, ¿no? Y de aquí igual, si me muevo por aquí, solo voy a poder subir arriba o abajo, no puedo saltarme al otro lado. Entonces, automáticamente este conjunto ya no es conexo por caminos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo lo podría volver conexo por caminos? La forma en la cual esto se volvería conexo por caminos sería, por ejemplo, cortarlo aquí ¿no? Y unirlo con este, por alguna curva cualquiera, digamos así, ¿no? Entonces, si yo hago eso para unir este punto con este punto, ¿qué hago? En lugar de intentar unirlo aquí, como ahora te tengo un atajo por aquí, lo que hago es caminar por acá, ¿no? Me voy por aquí, así, tomo esta curva, así, y llego a donde quiero llegar. En este caso sí sería conexo por camino, ¿no? Pero sin esta curva que una esta parte del gráfico con esta otra, yo no podría verlo así, ¿no? Entonces eso es importante ver, ¿no? Entonces, pero formalmente demostrar eso no es sencillo, porque lo que tendría que hacer es eh, plantear cualquier aplicación continua que va de aquí a aquí, ¿no? O sea, tengo que, por ejemplo, a este le llamaremos X y a este le llamo Y. Yo tengo que agarrar cualquier función continua. Bueno, la idea es hacerlo por contradicción, ¿no? Entonces lo que yo voy a agarrar es este X y este Y y voy a tomar una función continua, ¿no?
que una este x y y, o sea, voy a suponer que hay una función continua que las una y tengo que llevar una contradicción. Llegar a esa contradicción no es sencillo, ¿no? Pero es un buen ejercicio, entonces ustedes lo pueden ir indagando para más o menos tener una idea. ¿Okay? La clave está en usar esta definición de continuidad para poder llegar a la contradicción. ¿Ok? Les sugiero que lo hagan con eso. Porque aquí yo puedo tomar una sucesión que converge ahí de elementos de la curva y ahí van a poder hacer un poco la construcción. Ok, entonces, eh, así con la misma idea que hemos hecho este ejemplo, ¿no? Uno puede preguntarse, por ejemplo, cuál de los siguientes conjuntos es conexo. 0, 3, por ejemplo, ya sería conexo automáticamente, ¿no? Porque la misma idea que hemos hecho aquí la puedo aplicar al intervalo 0, 3. Pero si nosotros intentamos hacer eso con este conjunto, 1, 2, digamos, unión 2, 3, 3, 4, ahí ya no funciona, ¿no ve? Pero tendría que demostrar eso, tendría que demostrar que no puedo unir un punto de aquí sin que salga de acá, o eh, sin que pierda la continuidad, ¿no? Entonces eso es algo que incluso puede no ser sencillo de demostrar, ¿no? Otro conjunto que les pregunto yo si es conexo o no, por ejemplo, sería este R2 tal que una franja x mayor que 1, menor o igual que 1, así. ¿No? Esto define una franja, ¿no? Es más o menos así. Ustedes tienen R, así, ¿no? Y esta es la franja cuando el x está entre 0 y 1, entonces me determina más o menos esta franja. No toma el 1, no toma el 0, perdón, aquí es 0, ¿no? 0, si no va a ser vacío, ¿no? Y aquí es 1, y esto sí lo va a tomar así, ¿ok? Y toma todo esto. Entonces, esto sí lo podemos ver que es conexo, ¿no? Es muy sencillo ver que es conexo. Ustedes toman un punto aquí, cualquiera, y ustedes tienen que hallar una curva, una zecta que los una. ¿Cuál es la zecta más sencilla que pueden utilizar? La zecta así, ¿no? La zecta esta de aquí, que une el x con el y. Entonces no lo voy a hacer, pero esa es la manera en la cual ustedes pueden hacer. Y esta zecta que une este x con este y, la idea es la misma que esta, ¿no? En realidad, la misma expresión que está aquí es la que va a valer para esto, pero ahora este x es este y este y es este en R2, ¿no? Entonces, sí va a ser conexo. Este no es, este sí es, ¿no? ¿Ok? Otro conjunto que va a ser conexo por caminos, por ejemplo, podría ser este conjunto, que sería el 0 menor que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, digamos. Así. Este ya es un disco, ¿no? Pero agujereado, sin el centro, ¿sí? Entonces, esto ustedes también pueden ver que es conexo por caminos, solo que aquí ya es un poquito más difícil hallar la curva, ¿no? Hallar una curva explícitamente, como en el anterior caso, explícitamente aquí ya sabemos cuál es la curva, ¿no? Es phi de t igual a y menos x por t más x. Pueden ustedes demostrar que esto siempre va a estar contenido en esta franja, ¿no? En esta franja, digamos que le voy a llamar A a esto y B a esto. Esto siempre está en A, eso lo tienen que demostrar, ¿no? Pero no es difícil por la forma que hemos tomado y x, por esto de aquí, ¿no? Pero aquí es un poco difícil porque, miren, si no tuviera anulado el centro, ¿no? Si estuviera el centro no habría problema porque yo tomo cualquier par, ¿no? Tomo este y este y lo puedo unir, ¿no? Por una zecta. No hay problema ahí. El problema es cuando yo tomo este, digamos x', y tomo un antípoda, uno que está en la misma dirección de ese, digamos aquí, y', ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí yo ya no puedo tomar una zecta, la zecta que los une, ¿no? Entonces tengo que tomar otra curva que me lleve aquí. Entonces, así en general, ¿cómo yo podría llegar a esa, cómo podría yo llegar al punto y de una manera sencilla? ¿No? Hay muchas formas.
¿sí? Hay muchas formas que pueden hacer, ¿no? La más sencilla que yo ahorita, por ejemplo, en este caso veo y que podría servir, ¿no? Digamos que aquí está el eje, ¿no? Así. Es simplemente tomar este X y primero ir hasta el borde, porque el borde está incluido, y eso no va a ser difícil, ¿no? Y de este borde ir hasta ahí. Esa es una manera sencilla de tomar. Pero ahí lo difícil ahí sería un poco ver que la expresión que define la fórmula, ¿verdad? Explicitar la fórmula explícita que va a unir este con este y este con este, ¿no? Entonces, es una manera, ¿sí? Otra manera que yo le veo es quizás tomar una curva, una, una curva circular, ¿no? Primero que vaya de aquí a aquí y luego suba aquí. Entonces no hay una única manera de hacerlo y eso yo les voy a pedir que ustedes lo verifiquen, ¿no? Tal vez con este tipo de construcciones, ¿no? U otra que se les ocurra, ¿no? U otra que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces eso ya lo voy a dejar para ustedes, ¿listo? Otra probablemente más sencilla sería, si es que no están sobre el eje Y, los dos, una más sencilla todavía sería esto, bajar directamente rectilíneamente hasta aquí y de ahí conectarlo ahí, ¿no? Hasta la misma altura y conectarlo. Entonces, es otra manera en la cual. Pero es un trabajito técnico demostrar que estoy abarcando todos los casos posibles, ¿no? El único caso que nos interesa, que nos va a causar problemas es cuando estén en la misma dirección los dos puntos, ¿no? Es decir, cuando digo dirección, me estoy refiriendo a a una recta, ¿no? Una recta. Cuando están sobre una misma recta, ahí tengo el problema de cómo los voy a unir porque he excluido el centro, ¿no? Entonces eso es algo que lo tienen que ustedes pensar con detenimiento, ¿sí? Ahora, unas cosas, bueno, algunas otras conclusiones que tendríamos que eh, uh, dilucidar es un conjunto conexo será abierto, será cesado. En realidad, esa es otra cosa. Pueden haber diferentes tipos de conjuntos conexos, ¿sí? Por ejemplo, el análisis que hemos hecho aquí para el 0,1, exactamente el mismo argumento vale para el intervalo 0,1 abierto, ¿no? O abierto en 0 y cerrado en 1, así, ¿no? O incluso para el 0,1 abierto en los dos lados, ¿no? Estos no son ni abiertos ni cesados, este es abierto y hemos demostrado para el cesado. Entonces un conjunto conexo puede ser abierto, cesado, no ser abierto, no ser cesado o incluso ser abierto y cesado. Eso lo vamos a ver con más detenimiento después. ¿Ya? Muy bien. Bueno, bueno, la próxima, bueno, quiero pedirles que lo dejemos aquí, la clase de hoy. Tengo una reunión a las 12 y tengo que bajar hasta el centro. Pero con esto ya habríamos, digamos, cesado esta parte de los conjuntos conexos. Fíjense que no es algo muy complicado, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es la idea, ¿no? La idea y cómo hacer. Ahora, esto se va a complicar más cuando yo considere R3, por ejemplo, ¿no? R3. Ahí ya se vuelve algo difícil. La idea es tener herramientas para poder determinar que un conjunto sea conexo por caminos o no. Eso lo vamos a ir viendo eh, de formas diferentes, ¿ya? Muy bien, entonces la próxima vamos a hacer ya finalmente lo de la noción de conexo, conjunto conexo, eh, que y esa sí va a coincidir con la idea que tenemos aquí que hemos hecho de pedazos, ¿no? Y es la que generalmente se va a utilizar, por ejemplo, en topología, ¿sí? Porque no depende por ejemplo, aquí de un camino, de una función continua, como aquí, conexo por caminos, ¿no? Solo de la noción de abierto y cesado. Y intuitivamente entender eso a veces tiene sus complicaciones, ¿ya? Pero lo vamos a intentar hacer rápidamente. Eso no nos va a tomar mucho y luego vamos a entrar directamente ya al estudio de las funciones continuas, ¿no? Como les digo, de una manera muy acelerada, teniendo en cuenta de que vamos a apoyarnos en lo que ya sabemos de análisis, ¿ok?
Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta, ok, entonces nos veríamos el próximo lunes a las 10 y ahí ya espero que podamos en 2 clases acabar esto de una vez, ¿ya? Muy bien, muchas gracias y hasta la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien.